Sean bienvenidos a este espacio en el que estudiamos la Biblia con el propósito de enriquecer su experiencia espiritual. Les invito como siempre para que busquemos la iluminación del Santo Espíritu del Señor. Oramos. Bondadoso Dios que estás en el cielo, agradecemos porque tu mano generosa se abre para bendecir a cada uno. En esta hora suplicamos la presencia guiadora de tu Espíritu. Por favor, Señor, que este tiempo que dedicamos al estudio de la palabra, de tu palabra, sea de gran bendición para cada uno. En el nombre de Jesucristo lo suplicamos. Amén. El tema que abordaremos hoy está planteado como una pregunta. ¿Riquezas, bendición o maldición? ¿Qué piensa usted? Hay una organización que se llama Oxfam, según la cual el 1% de los ricos del mundo acumula el doble de las riquezas que 6.900 millones de personas. Claro, también la misma organización asegura que, por ejemplo, en Honduras, un multimillonario promedio ingresa al año 16.460 veces lo que ingresa en promedio una persona situada en el 20% más pobre de la población. Esto es una gran disparidad, según Oxfam. Esto ha llevado a algunas personas a expresar que el problema en el mundo no es la pobreza, sino más bien la riqueza. ¿Cuál es el problema real? ¿Qué tan real es la afirmación de que la riqueza es el problema y no la pobreza? Obviamente muchos estarán en desacuerdo y dirán que no, que es la pobreza el problema. Independientemente de la opinión que puedan tener unos y otros, les invito para que veamos qué es lo que la Biblia dice acerca de las riquezas. En Génesis el capítulo 13 y en los versos 1 al 6, nosotros leemos lo siguiente. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Oiga lo que dice. Dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Y volvió por su jornada desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel, y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Entonces tenemos acá dos personajes sobresalientes en la historia bíblica, que la palabra de Dios nos dice que tenían muchas posesiones, que tenían muchas riquezas. Y me llama la atención porque no simplemente dice que en el caso de Abraham era rico, sino que dice que era riquísimo. Esto es un superlativo, ¿verdad? Entonces, y la Biblia también nos dice que estos, aunque eran millonarios, digamos, utilizando el lenguaje que usamos ahora, aunque eran ricos, la Biblia no dice que eran malos, sino que dice en Romanos el capítulo 4 y el verso 3, refiriéndose a Abraham, dice, porque, ¿qué dice la Escritura?
creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, que Abraham era un fiel seguidor de Dios. Y dice acá que le fue contado por justicia, es decir, que fue contado como un hombre justo. Eso es equivalente a ser un hombre bueno. Y en la segunda epístola de Pedro, el capítulo 2 y los versos 6 al 8, el apóstol escribe así, inspirado por el Espíritu Santo: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró, dice, al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Note que en este pasaje, en 3 oportunidades en los mismos versos, se hace referencia a Lot como un varón justo. Entonces, aunque algunos piensan que la riqueza en sí misma es pecado, y algunos han llegado hasta el extremo de decir que no se debe ahorrar, ese no es el caso. La riqueza per se, por sí misma, según lo que vemos nosotros en la Biblia, no es pecado. Y bueno, algunos han llegado a decir de que ahorrar es pecado. Sin embargo, ¿es eso lo que la Biblia dice? No. Veamos. Proverbios, el capítulo 6 y los versos 6 al 8, leemos así: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. El segundo libro por medio del cual se comunica con nosotros, porque el primero es la Santa Biblia, el segundo libro es la naturaleza. Y eso es lo que el proverbista nos está diciendo acá, ¿verdad? Que abramos los ojos y estemos dispuestos a una reflexión constructiva y que veamos lo que la naturaleza nos presenta. Y aquí el proverbista dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, dice, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Entonces, claro, la Biblia nos está diciendo aquí que veamos cómo las hormigas trabajan y ahorran lo que están obteniendo como parte de su trabajo, además de satisfacer sus necesidades, ¿no? Y entonces, claro, ¿hasta dónde vamos? Hemos visto, pues, que la riqueza sola no es pecado, y que el ahorro, más allá de que sea negativo, es una virtud. Entonces, si la riqueza no es pecado y el ahorro es una virtud, entonces, ¿en dónde está el problema? En 1 Timoteo, el capítulo 6 y el verso 10, tenemos la respuesta de manera cristalina y transparente. Ahí tenemos la respuesta. Y dice así, 1 Timoteo 6, 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, no es el dinero en sí mismo, es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, el problema no es la riqueza. Tampoco estoy diciendo con esto que la pobreza es una virtud. La pobreza material no es una virtud. Ojalá no existiera, ¿verdad? Anhelamos el momento cuando
todo este sistema contaminado por el pecado desaparezca y sea sustituido por el reino glorioso de Jesucristo, donde no habrán estos extremos de riqueza y pobreza. Pero volvamos de nuevo al hilo que traíamos. El problema es el amor al dinero, es la codicia, es la tacañería, es convertir los bienes materiales en un ídolo. Esto es lo que dificulta la salvación, no solo de los ricos, sino también de algunos que, no siendo ricos, también son codiciosos, materialistas, crueles y tramposos, porque es la motivación del corazón, ¿no? Entonces, claro, convertir las riquezas en un ídolo puede llevarnos a nosotros a extremos en los que nuestra propia salvación puede estar en alto riesgo. Este fue el caso de ese muchacho que se acercó a Jesús. Lo leemos allá en Mateo, en el capítulo 19 y los versos 21 al 24. A pesar de que él era rico, parece que no era feliz. Y esto suele ocurrir en un montón de personas, ¿no? Que a pesar de que ya son ricos, siguen desesperados por acumular más bienes materiales, y precisamente esa ansiedad por acumular y acumular y acumular no les permite ser felices, ¿verdad? Entonces este era uno de ellos, y se acerca a Jesús y le dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús, conociendo cuál era la raíz del problema, para que él fuera consciente de qué era lo que estaba pasando, le dijo así: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en un rico en el reino de los cielos. Y cuando Jesús les dijo esto, ellos pensaron, bueno, ¿y si los ricos no se van a salvar o no se pueden salvar tan fácil? Entonces, qué difícil. ¿Y los demás? Porque en aquellos días se consideraba que la riqueza era una señal de que esa persona gozaba del favor de Dios. Y entonces Jesús les contestó y les dijo, miren, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Para Dios no hay nada imposible. Es decir, Jesús les estaba diciendo, no, si los ricos pueden ser salvos, Dios los puede salvar. Si ellos lo reconocen como su Dios y renuncian a que las riquezas sean su ídolo, su Dios adorado. Aquí nosotros lo que vemos es que en realidad, aunque pareciera que el joven era el dueño de las riquezas, en realidad las riquezas eran las dueñas del joven. Él lo tenían atrapado, y esto es el caso de una gran cantidad de gente. Las riquezas los han engañado, las riquezas les han hecho creer que no necesitan de Dios. Las riquezas les han hecho creer que ellos son superiores. Y las riquezas los han apartado del camino de la salvación. Qué tristeza que a algunas personas que de pronto se encontraron, mientras no tenían una prosperidad tan abundante, perseveraron en la fe y de pronto fueron bendecidos, y esa bendición en realidad los apartó del camino. Y para ellos
dejó de ser bendición y se convirtió en una maldición. En Mateo el capítulo 16 y el verso 26, el Señor Jesucristo hizo una declaración que siempre debemos tener en mente cuando este tema de las posesiones aparece en nuestra mente. Dice: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ciertamente, a menudo vemos las listas de Forbes, por ejemplo, donde está el listado de las personas más multimillonarias en el mundo, ¿no? Y muchos envidian esa situación. Y hay algunos que se han atrevido a decir que los verdaderos millonarios, los verdaderos dueños del mundo, no aparecen en esa lista, porque esos no se dan a conocer. Entonces, claro, ¿estar en esa lista es malo o es bueno? Es indiferente. Porque si los que están en esa lista no son esclavos, no han convertido sus riquezas en un ídolo, entonces eso no es malo. Pero si los que están en esa lista, y cualquier otro que también pueda considerarse en el estatus de ser un rico, entonces, si no han hecho de las riquezas un ídolo, como este joven, si entienden que de nada sirve ser dueño de todas las riquezas del mundo si van a perder su alma, y por lo tanto han buscado a Dios y se han humillado delante de Él, entonces eso no es ningún problema. En Mateo, en el capítulo 6 y el verso 24, el Señor Jesucristo, esto era en el Sermón del Monte, cuando Él estaba hablando de los principios que rigen en el reino de los cielos, entonces Jesús hizo esta afirmación que es clara y es categórica. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es que ese es el problema. El problema es, bueno, si se busca servir solo a las riquezas, ya se sabe que está perdido. Porque ¿qué aprovechará? Sí, consigue todas las riquezas del mundo, pero se pierde su alma. Pero algunos dicen, no, yo no voy a servir solo a las riquezas, también le voy a servir a Dios. Voy a servir a Dios y a las riquezas. Error. Jesús dijo, no se puede servir a los dos, porque siempre le va a tener que dar prioridad a uno. Entonces, claro, ¿verdad? La decisión más sabia es dar el primer lugar a Dios. Es servir a Dios. Y, por supuesto, darles a las riquezas o a los bienes materiales el estatus que deben tener dentro de nuestra vida, recordando que al final no son nuestras, le pertenecen a Dios, que solo somos simplemente mayordomos. Entonces, claro, hemos comentado acá el caso del joven rico, que no quiso renunciar a que las riquezas fueran su ídolo, ¿verdad? Y entonces quiso conservar las riquezas, y la Biblia no nos dice al final si en algún momento él cambió de actitud, y lo encontraremos en el reino de los cielos. Pero también la Biblia nos habla de otras personas que actuaron de manera distinta. El caso contrario, digamos, del joven rico que no quiso librarse de las riquezas, lo encontramos en la parábola del hijo pródigo. Leo en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas los versos 12 al 14. Dice así: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí desperdició todos sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado,
vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Claro, nosotros, cada uno, debemos suplicar a Dios la gracia maravillosa que solo puede venir de Él para vivir la vida sabiamente y no incurrir en ninguno de los dos extremos, ni en el extremo de convertir a los bienes materiales en un ídolo, ni tampoco caer en el ejemplo del pródigo, de deshacernos de todo lo que llega a nuestras manos de manera inmediata y quedar prácticamente sin nada. Debemos recordar el consejo del sabio cuando dijo: ve a la hormiga, oh perezoso, como cuando en los tiempos de abundancia almacena, para cuando viene el tiempo de escasez. Entonces, seamos sabios. Pidamos al Señor la sabiduría para ser buenos mayordomos y administrar las cosas correctamente, no haciendo de los bienes materiales nuestro ídolo, pero tampoco ser malos mayordomos y deshacernos de todo lo que tenemos al punto de que lleguemos a un extremo como el del hijo pródigo, en donde dice que ya le hizo falta todo. ¿Por qué? Porque había malgastado lo que había recibido. Debemos entonces considerar los ejemplos, los buenos ejemplos que encontramos en la palabra de Dios, ¿no? Pedir a Dios que nos conceda la sabiduría, la iluminación necesaria para poder conducir nuestra vida de manera que Dios sea honrado y que las personas que nos rodean sean bendecidas. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12 y en el verso 3, encontramos nosotros un caso que es muy hermoso. Dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y el Evangelio agrega de que Judas decía esto no porque estuviera preocupado por los pobres, sino porque él era ladrón y él agarraba de lo que se ponía en la bolsa. Entonces tenemos aquí que tenemos el caso de María. No tenemos el registro de que María fuera una mujer rica, que ella dispusiera de un perfume de mucho precio, que Judas valoró en 300 denarios, lo cual era bastante caro. Entonces vemos de que ella solo podía haber podido comprar, digamos, ese perfume como resultado de ahorrar, ¿no? Entonces miramos acá que ella tenía la virtud del ahorro. Pero además de que ella tenía la virtud del ahorro, también encontramos acá que ella tenía la virtud de la gratitud y de la generosidad. Porque no se guardó sus ahorros para gastarlo en su propio placer, sino que, como dijo el Señor Jesucristo, ella usó estos bienes, este dinero que ella tenía, para invertirlo en ungirlo para la sepultura, para mostrar su gratitud y adelantar la obra de Dios aquí en la tierra. Entonces es un ejemplo muy maravilloso, un ejemplo muy lindo, y es un ejemplo que nosotros deberíamos de considerar, ¿no? Es el hecho de que aunque nosotros no seamos ricos de nuestros ingresos, nosotros podemos apartar, dedicar una parte, ¿verdad?,
para bendecir a otros, así como María bendijo a Jesús, y para adelantar la obra de Dios. De hecho, recibimos nuestras bendiciones materiales precisamente para eso, ¿no? Para satisfacer nuestras necesidades, para bendecir a otros y para adelantar la obra de Dios en esta tierra. Otro ejemplo que tenemos es el caso de Zaqueo. Zaqueo, el odiado jefe de los publicanos en Jericó, recibe a Jesús en su hogar. Y dice en el Evangelio de Lucas, el capítulo 19, los versos 8 y 9, dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Vea usted. Zaqueo no esperó que Jesús le dijera que diera a los pobres, no, sino que respondiendo a los impulsos del Espíritu Santo, porque Zaqueo acababa de nacer de nuevo al recibir a Jesús. Entonces ahora él no es rebelde. Él ha renunciado. Hasta ese momento el ídolo que dominaba la vida de Zaqueo eran las riquezas. Entonces, pero de aquí en adelante, dice él, la mitad de mis bienes doy a los pobres, sin que Jesús se lo pidiera. Eso implica que su vida había cambiado, y que cuando cambia nuestra vida, cuando recibimos en verdad a Jesucristo, nuestra actitud hacia los bienes materiales también cambia. Puede ser que antes de que viniésemos a Jesús éramos unos codiciosos, tacaños, idólatras de la riqueza, idólatras del dinero, unos interesados, incorregibles. Pero cuando dejamos que Jesús entre en nuestra vida, entonces eso será distinto, eso será diferente. Eso fue lo que ocurrió en el caso de Zaqueo. Dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Imagínese usted, yo creo que un gran montón de gente deseó haber sido defraudado por Zaqueo. Porque ahora dice él que les iba a devolver lo que les había estafado, y se los iba a devolver 4 veces, multiplicado por 4. Y entonces Jesús certificó ese cambio que había ocurrido en la vida de Zaqueo, cuando dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Qué lindo que Jesús, Dios hecho hombre, pueda decir: ha alcanzado, ha llegado, ha dado lugar a la salvación en su vida. También él es hijo de Abraham. Otro ejemplo más que encontramos en la palabra de Dios de esa relación correcta entre nuestra vida y los bienes materiales, lo encontramos en la viuda pobre. Siempre en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, los versos del 1 al 4, leemos: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Los ricos llegaban y esperaban que hubiese mucha gente, ¿no? Para que cuando había mucha gente, entonces echar las monedas en el arca, y que sonaran al caer. Y entonces, y todos los miraran y todos vieran de que ellos estaban depositando sus ofrendas. Jesús está mirando eso. Pero luego dice: vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Al contrario de los ricos que esperaban que hubiese gente, mucha gente, para que vieran que ellos colaboraban, entonces la viuda, ella sentía que su ofrenda era tan poca y en realidad no quería que la gente la viera. Sin embargo, Jesús la vio. Vio también una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas.
Y dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo lo que tenía. Es interesante, porque la pobreza no es una excusa o un motivo para no contribuir. Esta mujer prácticamente no tenía nada. Sin embargo, el amor por Dios, el amor por el templo, era muchísimo más grande que el amor por ese casi ningún dinero que tenía. Estaba clarísimo cuáles eran sus prioridades. La manera en cómo nosotros administramos nuestras cosas materiales indica cuáles son nuestras prioridades. Entonces, Jesús dijo de que esta ofrenda era de mucho más valor, porque daba de su pobreza. En otras palabras, la pobreza no es excusa para no contribuir. ¿No? Tenemos también el caso de Bernabé. En el capítulo 4 de Hechos, en los versos 34 al 37, leemos así, dice así la Sagrada Escritura: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Claro, habían aquellos que tenían propiedades más allá de lo que necesitaban, y conociendo que habían necesidades no suplidas, entonces ellos estaban dispuestos a deshacerse de aquello que sobrepasaba la satisfacción de sus propias necesidades, y para venir y contribuir a mitigar las necesidades de los demás, ¿no? Y dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Por eso es que al inicio dice que no había ningún necesitado. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Es interesante porque si toda esta riqueza acumulada por los supermillonarios del mundo, en vez de ser utilizada para acumular poder político, para seguir acumulando más y más y más riquezas, en vez de eso, se utilizará para satisfacer las necesidades reales, para brindar oportunidades a los que no las tienen. Nosotros podríamos decir también ahora lo mismo que se dijo de la comunidad cristiana en el tiempo de los apóstoles. No había entre ellos ningún necesitado. Desafortunadamente, es inexplicable, ¿no? Por lo menos a mí me resulta inexplicable cómo una persona que ya tiene miles de millones de dólares sigue enfrascada en querer conseguir más y más y más dinero todavía, ¿no? A mí me resulta inexplicable, yo no lo puedo comprender, ¿no? Porque ciertamente y la mayoría de ellos no están iniciando su vida. Si ahora pararan de conseguir y entonces y se dedicaran a ser benevolentes con el resto de la humanidad, entonces aún así no alcanzarían a gastar su dinero en la vida, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? El problema es la idolatría de la riqueza. Como ya lo veíamos allá en la epístola a Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, en el cristiano legítimo, el amor al dinero no es la prioridad. En el cristiano legítimo, el primer lugar, el amor
prioritario es para Dios, luego es el amor al prójimo. Y después es el amor a las otras cosas. Por supuesto, así como tenemos buenos ejemplos en la Biblia, también tenemos muy malos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el caso de Acán. Dios había dicho que de todo lo que en Jericó iba a quedar, no debían tomar nada, absolutamente nada, porque Jericó iba a ser entregada por Dios a los hebreos. Los hebreos no iban a tener ningún mérito y por lo tanto todo, absolutamente todo, sería anatema. Es decir, nadie debería de tomar nada para sí. Sin embargo, Acán mira una pieza, un lingote de oro y mira también una ropa preciosa y decide ir en contra de la indicación dada por Dios. ¿Y esto en qué resultó? Resultó precisamente en que muchos de sus mismos hermanos hebreos murieron en el intento de tomar Hai, la siguiente ciudad después de Jericó. ¿Cuál es la razón? La razón es porque esas posesiones tomadas no deberían haber sido apropiadas por nadie, estaban bajo maldición, eran anatema. Triste caso. ¿Cómo terminó la vida de Acán? Como resultado de su codicia, terminó siendo muerto él y su familia. Es el mismo caso de Giesi. Cuando Naamán es sanado de la lepra por Dios, siguiendo las indicaciones que le dio a través del profeta Eliseo, entonces Naamán quiere pagar por el favor. De hecho, él traía un cargamento, no toda una caravana de cosas materiales para entregar al profeta, ¿no? O a quien le sanara. Y ahora su piel, que había estado pudriéndose por la lepra, ahora parece la piel de un bebé, nítida. Está tan agradecido que él quiere compensar por el favor. Pero Dios no da su bendición, sus milagros, Dios no los cobra, los da por gracia. Y por eso mismo nos ha enseñado, ha sido su enseñanza siempre: de gracia recibisteis, dad de gracia. Y cuando quiere ofrecer algo, Eliseo le dice: no, nada, nosotros no hemos hecho nada, nosotros no te hemos sanado, es Dios que te ha sanado. Pero Giesi, cuando ve las riquezas, igual que Acán, se despierta su espíritu de codicia. Y entonces luego corre y alcanza a Naamán, le dice una mentira y Naamán con mucho gusto le da lo que Giesi le pide. Y entonces Giesi regresa, lo oculta y de nuevo está ante la presencia de Eliseo. Y claro, Eliseo le pregunta: ¿de dónde vienes? Y otra mentira más, porque le dice: no he salido a ninguna parte. Así es. El amor a las riquezas, la idolatría de los bienes materiales, no solo nos lleva a eso, ¿no?, a acumular, sino también a otros pecados, ¿verdad? La mentira, el fraude, el engaño, la injusticia. ¿Cuántos han acumulado riqueza precisamente haciendo por medio de prácticas que son ilícitas? En 1 Timoteo capítulo 6, los versos 17 al 19 leemos: oiga, estas son las indicaciones de Dios para los ricos. Yo no sé si alguno de los que van a escuchar o van a mirar esta reflexión serán ricos, no lo sé. ¿Cuántos serán ricos que lo mirarán? O a lo mejor algunos de los que lo vean tienen algún amigo que es rico. Oigan lo que dice Dios a los ricos. Dice: a los ricos de este siglo manda
que no sean altivos, que no se crean superiores a los demás, que no sean arrogantes, que no vean de menos a su prójimo. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Paremos un poquito aquí antes de seguir leyendo la totalidad del pasaje. Piense un momento. ¿En dónde quedaron las riquezas de los antediluvianos? ¿En dónde quedaron las riquezas de todos aquellos que vivían en Sodoma y Gomorra? ¿En dónde? Y piense, ¿en dónde va a quedar todas las riquezas de todos estos que aparecen en la lista de Forbes y los que no aparecen también? ¿En dónde van a quedar las riquezas de todos ellos en la segunda venida de Jesucristo? Cuando el apóstol Pedro dice que los elementos ardiendo serán deshechos, que la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, ¿en dónde van a quedar todas esas riquezas? Por eso el Señor dice, ricos, no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Claro. Yo no sé si usted ha deseado ser rico alguna vez. Yo le confieso que sí. Y claro, las veces cuando he deseado ser rico es cuando he visto cómo hay gente que tiene necesidades tan grandes, y hay tanta gente que busca trabajo y no encuentra. Entonces he deseado ser rico así como para poder emplear a todos estos, ¿no? Sí, pero Dios sabe que si me hace rico a lo mejor me voy a perder, entonces mejor dice, no, mejor no le doy riquezas a este. Entonces, pero este es el consejo de Dios para los ricos. Dice, no se crean superiores. Dice, entiendan que sus riquezas al final de cuentas, eso no va a significar nada. Utilícenlas para el bien. Utilícenlas para qué, dice, para ayudar a los que necesitan. Sean dadivosos, sean generosos. Y entiendan, dice, que más allá de que esto sea la realización de su vida, está la vida eterna. Además, Dios aconseja a los ricos que traten bien a sus trabajadores, que sean cabales con ellos. Dice en el libro de Santiago, en el capítulo 5, los versos del 1 al 6. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Ojo, a los ricos. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos. Y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Este es un cuadro bastante tétrico, pero también realista en el mundo de hoy. ¿De qué habla acá? Aquí habla precisamente de el actuar de los ricos malos. Ojalá que todos los ricos fuesen como Abraham o como Lot, ¿no? O como Job,
La Biblia dice que Job tenía mucho dinero, muchas riquezas, pero no actuaban de esta manera. No actuaban de esta manera. Aquí dice que estos no han pagado a la gente. Es interesante porque con frecuencia vemos las denuncias de estos empresarios que descuentan a sus empleados las cuotas del seguro social o de las pensiones y se quedan con ellos, que no los entregan. Entonces, claro. Además, habla aquí también dice, habéis sido disolutos, o sea, les han utilizado sus riquezas mal habidas, ¿para qué? Para sus propios deleites, dice. Y también dice, habéis condenado y dado muerte al justo. Es increíble cómo a veces los ricos, los que han acumulado poder, entran en situaciones que son cuestionables con las autoridades, ¿verdad? Para que actúen a su favor. Es fraude, compra de jueces o de otro tipo de autoridades para que fallen a su favor. Pues eso es lo que está diciendo aquí la Biblia, que hacen algunos ricos, ¿no? Entonces, a la luz de los ojos de Dios, esto es condenable, y por eso dice, llorad y aullad por las miserias que os vendrán, porque delante de Dios nada quedará impune. Nada. Cuando la codicia se posesiona del corazón, con seguridad va a traer consecuencias muy trágicas, muy trágicas, tarde o temprano. La Biblia es bien clara y la Biblia dice, tu pecado te alcanzará. Y claro, voy a compartir con ustedes una anécdota que cuando la leí la primera vez, me enteré de esta historia, me impactó mucho. Apareció en el devocional de Amazing Facts del pastor Doug Batchelor. Y se llamaba ese día la reflexión Hetty, la tacaña. Probablemente algunos ya hayan escuchado la historia, pero en beneficio de aquellos que no la han oído, voy a relatarla de manera resumida. Sucede de que Hetty, que su verdadero nombre era Henrietta Lowland Green, su hijo se rompió una pierna. Y entonces ella, para no pagar los servicios de un médico, entonces el pobre muchacho con la pierna rota, entonces comenzó ella a tratar de hacerle sus tratamientos caseros, pero ninguno de los tratamientos que ella le estaba haciendo, por no pagar los servicios médicos, entonces no tenían ningún efecto, y cada día la pierna de su hijo se iba poniendo peor y peor y peor y peor. Pasaron alrededor de 5 días y claro, su pierna estaba hinchada, no mejoraba nada, el pobre muchacho estaba sufriendo. Y entonces ella entendió que no tenía más opción que buscar ayuda médica. Y entonces agarró al muchacho, lo subió en un coche y entonces comenzó a recorrer toda la ciudad de Nueva York cotizando los precios de los médicos hasta encontrar aquel médico que cobrara menos por sus servicios. En todo esto el muchacho, vean, imaginen ustedes cómo estaba sufriendo. Al final encontró pues y llegó al médico que ella consideró que era el más barato de toda la ciudad de Nueva York. No sabemos la calidad de sus servicios, ¿verdad? Entonces fue y lo llevó donde él. Y entonces cuando el médico mira a Henrietta, que va con el muchacho, y ve que el vestido que lleva es un vestido viejo, un vestido maltratado, dicen que también que lo lavaba poco. Entonces dice, pobrecita esta mujer, no tiene para pagar. Y entonces lo atiende al muchacho. Sin embargo, por causa de no haber buscado el servicio médico a tiempo, por no pagar,
Ahora la situación del muchacho era tan complicada porque había contraído gangrena. Y entonces el médico no tuvo más opción que cortarle la pierna al muchacho. Ahora imagínese usted, ¿cómo es posible de que precisamente por no gastar, esta mujer llegó al extremo de ¿qué? De que su hijo perdiera una pierna? Y para su información, Hetty no era ninguna mujer pobre. Al contrario, la gente la conocía con el apodo de la bruja de Wall Street. En ese momento, Henrietta Lowland Green era la mujer más rica del mundo. Sí, descendiente de una familia que era dueña de una flota de barcos balleneros, heredó $6 millones y utilizó su dinero para generar más y más y más y más riqueza. Su tacañería era tan grande que ni siquiera, dicen los historiadores, que ni siquiera encendía la calefacción de su casa para no gastar gas. Y así por el estilo, ¿no? Entonces, claro, tenemos acá un ejemplo extremo de lo que ocurre cuando una persona convierte las riquezas y los bienes materiales en su ídolo. Entonces, claro, ella vivió una vida miserable a pesar de que estaba atrapada por el capital, estaba atrapada por las riquezas, y llegar al extremo de que su hijo pierde una pierna simple y sencillamente porque no querer utilizar su dinero que le sobraba. Es increíble, ¿no? Entonces uno se pregunta cómo es posible que esto pueda ocurrir. Lo que ocurre es que los ídolos se van posesionando poco a poco de la vida, de la mente, del corazón de aquellos que los idolatran, ¿no? Entonces, claro, esto es absolutamente opuesto a la experiencia de Job. Ya mencioné que Job era un rico, era un millonario en su tiempo. Y dice el capítulo 29 del libro de Job, los versos 12 al 16, porque yo libraba al pobre que clamaba, dice Job, y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y el corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre. ¡Qué cuadro más hermoso! Ojalá que todos los ricos fuesen igual que Job, que eran, dice, ojos al ciego, que eran pies al cojo, que eran ayuda al menesteroso, que eran, bueno, el soporte de las viudas y los huérfanos. Ojalá que todos los ricos fuesen como Job. Y ojalá que todos, aunque no seamos ricos, alberguemos ese mismo espíritu que movía a Job a ser así de generoso, a ser así de bueno, a reflejar de esa manera el amor de Dios al prójimo. En Mateo, en el capítulo 25, los versos 34 al 40, precisamente en una referencia que hace Jesús al juicio de las naciones, Jesús dijo así: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber?
¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo, el rey le dirá: de cierto digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, comenzamos nuestra reflexión de hoy preguntando: ¿las riquezas son una bendición o son una maldición? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es: serán una gran bendición si las riquezas están en manos de hombres justos, como Lot, como Abraham, como Job, y como usted, si usted es un cristiano sincero. Entonces son una bendición. Pero cuando las riquezas están depositadas en las manos de personas como Hetty, como Henrietta y como el joven rico, entonces las riquezas son una maldición, porque ni bendicen a los demás, ni tampoco serán bendición para los mismos ricos, porque no habrán tomado en cuenta que de qué sirve que ganen todo el mundo si van a perder su alma. Entonces, claro, las riquezas en manos de los justos son una bendición. Desgraciadamente, en manos de los incrédulos, de los idólatras, de los que han hecho de la riqueza su ídolo, entonces serán una maldición incluso para ellos mismos. Que el Señor nos dé su espíritu y su gracia, para que, aunque no seamos ricos, tengamos una actitud correcta hacia los bienes materiales, recordando que los hemos recibido para satisfacer nuestras necesidades, contribuir a satisfacer las necesidades de los demás y también para adelantar la obra del Señor en esta tierra. Que el Señor les bendiga. Bendito Padre que estás en el cielo, damos gracias porque eres un Dios maravilloso, un Dios generoso, que ha puesto en nuestras manos bienes para ser administrados. Ayúdanos a recordar que siempre que somos mayordomos delante de ti, que un día daremos cuentas. Ayúdanos para no olvidar jamás que de qué sirve que ganemos todo si perdemos nuestra alma. Por favor, que nuestra generosidad sea como la de María, sea como la de Zaqueo, sea como la de cada uno de estos hombres y mujeres que te dieron gloria y honor al ser bendición para los demás. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén.